Nunca esperé que la voz de mi padre sonara tan rota después de 8 años de silencio. Su llamada llegó mientras yo estaba con el codo hundido en el suelo del jardín, tratando de salvar mis plantas de tomate marchitándose. El universo tiene un sentido del humor retorcido como ese. Me llamo Elena y hasta hoy pensaba que tenía mi vida resuelta. Ayudaba a dirigir un centro comunitario en Portland, vivía en un apartamento acogedor con demasiadas plantas de interior y había evitado con éxito cualquier cosa relacionada con mi padre desde que tenía 22 años. Pero aquí estaba, tierra bajo mis uñas, escuchándolo sollozar a través del altavoz de mi teléfono. Elena, por favor, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesito tu ayuda. Su voz se quebró. Todo se ha ido. La casa, el negocio, Vivian. Para. La palabra salió más aguda de lo que pretendía, haciendo que el gato de mi vecino se sobresaltara desde su mirador en la barandilla de mi balcón. Tienes razón, no tienes derecho, respondí. El silencio que siguió se sintió pesado, cargado con 8 años de cumpleaños perdidos, fiestas y el peso de elegir a su nueva esposa sobre su hija en duelo. Podía escucharlo respirar ese patrón familiar que solía señalar que estaba tratando de no llorar cuando era pequeña. Tu abuela me dijo que lo estabas haciendo bien, continuó suavemente. El trabajo comunitario, tu propio lugar. Mabel debería saber mejor que hablar de mí contigo. Arranqué una mala hierba con más fuerza de la necesaria, imaginando que era la mano perfectamente cuidada de Vivian alcanzando la billetera de mi padre. ¿Qué pasó con todo tu dinero? ¿Tu querida esposa finalmente lo gastó todo? Cleared su garganta. Es complicado. Hay cosas que no entiendes sobre Vivian, sobre lo que pasó después de tu madre. Mis manos temblaban ahora. No, respondí. No menciones a mamá en esto. Un golpe en mi puerta me hizo saltar. A través del vidrio pude ver a la señora Harper del apartamento 3B, probablemente viniendo a compartir otro lote de sus galletas horneadas con estrés. Había sido mi profesora de inglés en la secundaria antes de retirarse y ahora vivía a 3 puertas de distancia, todavía tratando de cuidar de todos. La voz de mi padre me atrajo de nuevo. Elena, sé que te fallé, pero esto ya no se trata de mí o de Vivian. Hay personas peligrosas involucradas. Pensé que podría manejarlo, proteger a todos. Rí con un sonido áspero que incluso me sorprendió a mí. Proteger a todos, como tú me protegiste cuando Vivian tiró todas las fotos de mamá o cuando te convenció de vender la colección de violines de mamá porque ocupaban espacio en la casa. Los golpes se hicieron más insistentes. El rostro preocupado de la señora Harper asomó a través del vidrio, sosteniendo lo que parecía ser un periódico. 24 horas, dijo mi padre en voz baja. Eso es todo lo que pido. Ven a la casa, déjame explicarte todo. Después de eso, si aún no quieres nada que ver con nosotros, lo entenderé. La casa que estás perdiendo, te refieres a las palabras que salieron más agudas de lo que pretendía, haciendo que el gato de mi vecino se sobresaltara desde su mirador en la barandilla de mi balcón. El pronóstico del periódico que la señora Harper sostenía parecía una bomba en mis manos, magnate de negocios local vinculado a fondos desaparecidos. Mi estómago cayó al reconocer el nombre de la empresa de mi padre en letra más pequeña debajo de 24 horas. Repetí mi voz hueca. Eso es todo y no lo estoy haciendo por ti ni por Vivian, lo estoy haciendo porque. Me quedé en silencio, sin saber por qué estaba aceptando. Sé, dijo suavemente, gracias. Después de colgar, me senté allí entre mis plantas, el suelo aún pegajoso a mis manos temblorosas. La señora Harper todavía esperaba, la preocupación grabada en su rostro. Sea lo que estaba en ese periódico, sea lo que mi padre se hubiera metido, tenía la sensación de que mi cuidadosamente construida vida estaba a punto de desmoronarse. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, una pequeña voz susurraba que tal vez, solo tal vez, esta era mi oportunidad para finalmente hacer que Vivian pagara por todo lo que nos había quitado.
El artículo del periódico de la señora Harper se sintió como una bomba en mis manos. Magnate de negocios local Graham Carson acusado de fraude de inversiones. Debajo, en letra más pequeña, múltiples inversionistas reportan fondos desaparecidos, investigación del FBI pendiente. Necesitas ver esto, dijo la señora Harper mientras se acomodaba en mi sillón gastado. Sus gafas de lectura colgaban de una cadena alrededor de su cuello, captando la luz de la tarde. Tu abuela me llamó esta mañana, está preocupada, resumí el artículo, mi garganta apretándose con cada párrafo. Millones desaparecidos, transferencias sospechosas al extranjero. Pero una cita destacó. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que Devian Black Carson puede haber orquestado varias transacciones clave. Por supuesto que lo hizo, murmuré, arrugando el borde del papel. Siempre supe que ella estaba tras su dinero. La señora Harper se inclinó hacia adelante, su expresión suave pero firme. Elena, ¿recuerdas ese ensayo que escribiste en mi clase, el de los conciertos de violín de tu madre? El recuerdo me golpeó como un golpe físico, mamá en su vestido negro, el violín inclinado, bailando sobre las cuerdas, papá sonriendo desde la primera fila. Tenía 14 años entonces, todavía entera, todavía parte de una familia que tenía sentido. 3 meses, dije con voz bastante firme. Eso es cuanto esperó después de que mamá murió antes de traer a Vivian a casa. 3 meses, recuerdo, la voz de la señora Harper se suavizó. También recuerdo lo rápido que comenzó a cambiar las cosas. Los recuerdos inundaron mi mente sin invitación, la primera cena de Vivian con nosotros, sus manos perfectamente cuidadas reorganizando la vajilla cuidadosamente curada de mamá. Estas están un poco anticuadas, ¿no crees, Graham? Deberíamos conseguir algo más moderno, dijo papá, asintiendo con esa sonrisa ausente que llegué a odiar en su rostro. La semana siguiente, la porcelana de mamá desapareció, reemplazada por platos elegantes y sin alma que podrían haber venido de cualquier tienda departamental. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mabel, viniendo, necesito hablar sobre tu padre. No hagas nada precipitado. Demasiado tarde, murmuré, mostrando el mensaje a la señora Harper. Ya le dije, le daré 24 horas para que explique, respondió. La respuesta de la señora Harper me sorprendió. Quizás sea hora de que él obtenga algunas respuestas, o tal vez sea hora de que Vivian finalmente enfrente las consecuencias, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Sí, la expresión de la señora Harper cambió. Hay algo más que debería saber, dijo, sacando otro trozo de papel. Este es más antiguo, arrugado. Tu abuela me lo dio hace años y me pidió que lo guardara hasta el momento adecuado. Mis manos temblaron mientras lo desplegaba. La caligrafía de mamá saltó a mis ojos, elegante y familiar. Mi querido Graham, si estás leyendo esto, entonces Vivian finalmente ha hecho su movimiento. Sabía que eventualmente lo haría. La pregunta es, ¿lo verás por lo que es esta vez? Con amor, siempre, Sarah. La fecha en la carta era 2 semanas antes del accidente de mamá. Me costaba formar palabras. ¿Qué significa esto? Pregunté. Un golpe en la puerta nos interrumpió. A través del vidrio vi la silueta familiar de Mabel, pero no estaba sola. Junto a ella estaba un hombre alto con un traje oscuro, su placa del FBI claramente visible en su cinturón. Soy el agente Roberts, llamó a través de la puerta. Necesitamos hablar sobre los negocios de tu padre y sobre una serie de correos electrónicos entre tu madre y Devian Blake que datan de 2013. La señora Harper tomó mi mano, apretándola suavemente. A veces, dijo en voz baja, la verdad es más complicada de lo que queríamos. Me puse de pie, con las piernas inestables, dirigiéndome hacia la puerta. El papel en mi mano se sentía increíblemente pesado. Sea cual fuera el juego que Vivian estaba jugando, sea cual fuera la verdad detrás de las palabras de mi madre, una cosa estaba clara, mis 24 horas con papá acababan de convertirse en algo mucho más que dinero desaparecido.
Al alcanzar el pomo de la puerta, mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de un número desconocido. Tu madre intentó advertirle, no cometa su error. El juego estaba cambiando y ya no estaba segura de quién estaba jugando a quién. El agente Robert se sentó frente a mí en mi pequeña cocina, su presencia haciendo que la habitación se sintiera aún más pequeña. La mano de Mabel descansaba protectivamente sobre mi hombro mientras miraba la pila de correos electrónicos que él había colocado sobre la mesa. Tu madre y Debian Blake estuvieron en contacto durante meses antes de la muerte de tu madre, dijo, deslizando uno en particular hacia adelante. Creemos que estas comunicaciones podrían ser relevantes para nuestra investigación actual. La marca de tiempo es a las 3:47 de la mañana del accidente de tu madre. El asunto decía advertencia final. No puedo hacer esto, susurré. Pero la señora Harper apretó mi agarre. Tienes que, cariño. Tu madre hubiera querido que supieras el correo electrónico era breve. Si algo me sucede, los documentos están en el violín. Ella sabrá cuál. ¿Qué violín? Preguntó el agente Roberts. Nuestra investigación muestra que la señorita Carson posee varios instrumentos valiosos, solté una risa amarga. Vivian vendió todos excepto uno. Mabel dijo en voz baja. La copia de Stratovarius, el único que tu padre guarda en su oficina. Mi cabeza se giró. Como siempre decía, se vendió a un coleccionista en Viena. El agente Robert se inclinó hacia adelante. Señora Carson, tenemos razones para creer que tu madrastra ha estado operando un esquema de inversión sofisticado durante años, pero estos correos electrónicos sugieren que tu madre podría haber descubierto algo aún más grande. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Vivian. El violín fue solo el comienzo. Tu madre sabía demasiado. No cometa su error. No, dije, levantándome de golpe. La señora Harper me dijo desde su rincón de la cocina. Piensa en lo que estás haciendo. Lo estoy pensando, respondí, agarrando mis llaves. Estoy pensando en cómo Vivian entró en nuestras vidas justo después de que mamá empezó a hacer preguntas sobre los negocios de papá. Estoy pensando en lo conveniente que fue que las líneas de correo de mamá fallaran justo después de que envió ese correo electrónico. La habitación quedó en silencio. Nunca lo habíamos dicho en voz alta antes, la posibilidad de que el accidente de mamá no fuera un accidente en absoluto. El agente Robert se levantó. Necesitaré reportar esto. Deberíamos esperar refuerzos. 24 horas, dije, repitiendo mi promesa a papá. Eso es lo que le dije y ahora sé exactamente por dónde empezar a buscar. Mi teléfono vibró una vez más, un mensaje de foto de Vivian. La copia del Stratovarius de mamá sentada en el escritorio de papá, junto a ella el periódico de hoy. Ella te está poniendo una trampa, dijo la señora Harper suavemente. Sé que mostré la foto, pero por primera vez creo que estoy empezando a entender por qué el agente Roberts estudió la imagen. Esto podría ser una trampa. Por supuesto que es una trampa, dije, agarrando mi chaqueta. La pregunta es, ¿quién está atrapando a quién? Mabel se movió para bloquear la puerta. Tu madre no querría que te pusieras en peligro, dijo. Mi madre, respondí, pasando suavemente a su lado. Déjame un mensaje en ese violín y después de 8 años finalmente voy a escuchar lo que ella intentaba decirnos. Mientras me dirigía hacia mi auto, el agente Roberts gritó. Tendremos agentes rodeando la casa en 1 hora. No hagas nada imprudente. Pero ya estaba deslizándome detrás del volante. El último correo electrónico de mamá ardía en mi mente, sea lo que sea que haya ocultado, sea la verdad de la que Vivian temía tanto, todo se reducía a ese violín, la única cosa que Vivian no había logrado borrar. Mi teléfono se iluminó con un último mensaje de texto, el tiempo se está acabando, Elena. Por todos nosotros, V. Arranqué el motor. La misma pregunta resonaba en mi cabeza,
¿estaba caminando hacia la trampa de Vivian o ella finalmente estaba caminando hacia la mía? Las puertas familiares de mi casa de la infancia se alzaban ante mí, su pintura blanca una vez pristina ahora desconchada. Al entrar en el camino de entrada circular, noté que el Mercedes de Vivian faltaba, pero el viejo Jaguar de papá estaba en su lugar habitual. Mi llave todavía funcionaba, 8 años y nunca cambiaron las cerraduras. La casa se sentía diferente, más pequeña, más oscura. Fotos familiares alineaban las paredes, pero todas eran nuevas, papá y Vivian en galas benéficas, de vacaciones, en funciones de negocios. Era como si mi infancia hubiera sido cuidadosamente borrada, pintada sobre su nueva y perfecta vida. La puerta de la oficina de papá estaba entreabierta. Escuché su voz antes de verlo, baja y urgente. No entiendes, ella viene aquí. Elena viene aquí. Abrí la puerta de golpe. Él estaba junto a la ventana, el teléfono pegado a su oído, de espaldas a mí. El estuche de violín descansaba prominentemente en su escritorio, igual que en la foto de Vivian. Tengo que irme, dijo rápidamente, girándose. Ella está aquí. Los años no habían sido amables con él, su cabello estaba completamente canoso y profundas líneas tallaban valles alrededor de su boca. Elena, respiró. Di un paso adelante. No, no entiendes, dije, manteniendo mis ojos fijos en el estuche de violín. No lo hagas. Abre el violín. ¿Qué? El violín, la copia de Stratovarius de mamá. Abrió el estuche y su rostro palideció. ¿Cómo? Dedian ha estado enviándome mensajes, dije, moviéndome hacia el escritorio. Curioso que nunca mencionó guardar este cuando vendió todos los demás. Deben ser bastante especiales. Espera, dijo, su voz se quebró. Hay cosas que no entiendes. Luego ayúdame a entender. Alcancé el estuche. ¿Por qué mamá le envió un correo electrónico a Vivian la mañana en que murió? ¿De qué documentos hablaba? La expresión de shock en su rostro fue respuesta suficiente, él no sabía sobre el correo electrónico. Mis dedos trazaron el cuero familiar del estuche. Mamá solía dejarme abrirlo cuando era pequeña, enseñándome la manera correcta de manejar las bisagras. Al intentar abrirlo ahora, la mano de papá se extendió, agarrando mi muñeca. Por favor, susurró, no lo hagas. Una puerta del coche se cerró de golpe afuera. A través de la ventana vi a Vivian caminando por el camino, su rostro determinado, pero era el hombre que la seguía lo que hizo que mi sangre se enfriara. Agente Roberts, dijo, apretando el agarre de papá. No, dije lentamente, la realización amaneciendo en mi mente, pero... Vivian entró por la puerta principal. Los pasos resonaron por la casa. ¿Está ella aquí? La voz de Vivian se escuchó desde arriba. Los ojos de papá se movieron entre mí y el estuche de violín. Sea lo que creas que sabes, dijo, sé que mamá intentaba advertirte. Me liberé de su agarre. Sé que murió justo después de enviar ese correo electrónico y sé que Vivian ha estado esperando que lo descubriera. La puerta de la oficina se abrió de golpe y Vivian estaba allí, con el agente Roberts justo detrás de ella. Pero algo estaba mal, el brazalete en su cinturón del FBI era diferente al de antes. Ese no es el agente Roberts, dije, retrocediendo. Dedian, respondió con los labios perfectamente pintados curvándose en una sonrisa triste. Tu madre también fue rápida, papá interrumpió. Demasiados juegos en la familia. El agente falso, él sacó un arma. Nadie va a ir a ningún lado durante 8 años, dijo Vivian con voz inquietantemente calmada. He esperado este momento. ¿Realmente pensabas que Sarah no tendría un plan de respaldo? Un alboroto abajo nos hizo congelarnos. FBI, despejen el primer piso, gritó el impostor. Giró hacia mí con una mueca retorcida y se abalanzó hacia mí, pero papá me empujó hacia un lado, tomando el impacto. Chocaron contra la estantería, haciendo que los volúmenes cayeran.
El flash drive quedó expuesto. Me lancé hacia él justo cuando Vivian gritaba. «Detrás de ti». Algo duro golpeó mi hombro. El dolor explotó a través de mi brazo. El zapato del agente falso se presionó contra mi espalda, manteniéndome abajo. Como madre, como hija, se burló. Siempre metiendo tu nariz donde no debe estar. Suéltala. La voz de papá se quebró de desesperación. ¿Qué, Graham? ¿Finalmente vas a tener agallas? Decirle cómo sabías, cómo sospechabas lo que le pasó a Sarah, pero tenías demasiado miedo para actuar. La presión en mi espalda aumentó. Apenas podía respirar. No sabía, susurré. Pensé que realmente fue un accidente, pero sabía. Vivian giró, sus tacones clicando sobre el suelo de madera mientras avanzaba. Sarah me contó todo antes de morir, el desfalco, las cuentas en el extranjero, las personas para las que trabajabas. Ella confió en mí para proteger a su familia cuando ella no pudo. El arma se balanceó hacia ella y falló. Solo así, dijo. Ella estaba intentando protegerte. Detén esto. Grité, lanzándome hacia el laptop, agarrándolo y los documentos esparcidos. La mano de Vivian encontró mi brazo, tirándome hacia la puerta. Elena, por favor, gritó Mabel, agarrando su hombro sangrante. Todo lo que hice fue por esta familia. Me detuve en el umbral, mirando hacia atrás a la mujer que una vez significó seguridad y amor. No, todo lo que hiciste fue por control, dije. Mamá sabía eso, dijo Vivian con lágrimas en los ojos. Ahora yo también lo sé. Corrimos hacia el coche mientras las sirenas resonaban a lo lejos. La verdad sobre la muerte de mi madre, sobre todo, finalmente estaba en mis manos. Pero al ver la expresión atormentada de Vivian, me di cuenta de que aún faltaba una pieza del rompecabezas y el tiempo se agotaba. De regreso en la sala de espera del hospital, observé a los agentes del FBI revisar los documentos de mamá. El laptop había revelado todo, años de lavado de dinero, chantaje y la elaborada telaraña de mentiras que había enredado a nuestra familia. Mabel estaba bajo custodia junto con varios de los miembros de la junta directiva de papá. Ella quería protegerme. Papá, dijo en voz baja, con la voz áspera de emoción. Tu madre, por eso fue con Vivian en lugar de conmigo. Sabía que estaba demasiado en negación para ver lo que mi propia madre estaba haciendo. Vivian se apoyaba en la ventana, su postura perfecta suavizada por el agotamiento. Sarah sabía que los vendríamos, pensé. Ella hizo que prometiera esperar para cuidar de ustedes hasta que estuviera lista para manejar la verdad. 8 años, dije. Pero la amargura había desaparecido, reemplazada por algo más complejo. Todo este tiempo pensé que tú eras la villana de nuestra historia. De alguna manera, Vivian se había convertido en ella. Al encontrarnos nuestros ojos, pude haberla dicho antes, podría haber encontrado otra manera, pero el miedo nos hace hacer cosas terribles, incluso con buenas intenciones. Un golpe en la puerta nos hizo girarnos. La señora Harper estaba allí, sosteniendo un estuche de violín familiar. El FBI ya terminó de procesarlo, dijo. Trajeron el estuche. Al mirar dentro, noté algo más, un pequeño sobre amarillento por el tiempo, con mi nombre en la caligrafía de mamá. Mis manos temblaban al abrirlo. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, entonces finalmente has descubierto la verdad. No dejes que la ira te consuma como casi me consumió a mí. Algunas personas merecen justicia, otras perdón, y la parte más difícil es saber la diferencia. Con amor, siempre, mamá. Papá alcanzó mi mano. Elena, dije, apretando sus dedos suavemente. Todos cometimos errores, incluso mamá. La empresa Vivian dijo suavemente. Una vez que la investigación se complete, necesitaremos a alguien para reconstruirla, alguien honesto. La miré de verdad, vi no a la madrastra que había reemplazado a mamá, sino a una mujer que había llevado una carga imposible durante 8 años.
¿Me ayudarás? Pregunté. Sí, ambos, dijo papá, sus ojos llenos de lágrimas. Vivian sonrió genuinamente, mientras un alboroto en el pasillo nos distraía. A través de la ventana de la puerta, vi a Mabel siendo llevada esposada. Su fachada elegante finalmente se había desmoronado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, observándola desaparecer por el corredor. Ahora, dije con cuidado, colocando el violín de mamá de vuelta en su estuche, construimos algo nuevo, algo honesto. La señora Harper tocó mi hombro. Tu madre estaría orgullosa, dijo. Como respuesta, el sol poniente rompió a través de la ventana del hospital, proyectando largas sombras por la habitación. El estuche de violín de mamá estaba entre nosotros, ya no un vehículo de secretos, sino un recordatorio del costo y el valor de la verdad. Más tarde esa noche, mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Todavía hay personas ahí fuera que no querrán que se exponga la verdad. Ten cuidado, V. Sonreí pensando en la carta de mamá. Algunas personas merecen justicia, otras perdón, y a veces las batallas más difíciles no se luchan con armas o palabras, sino con el coraje silencioso de enfrentar la verdad, sin importar cuánto duela. El estuche de violín estaba en el asiento del pasajero y en mi espejo retrovisor, podía ver el coche de Vivian siguiéndome a una distancia discreta, todavía protegiendo pero ahora a la vista. El FBI estaba sanando, Mabel enfrentaría justicia y la telaraña de mentiras que nos había enredado durante 8 años finalmente se estaba desentrañando. Pero mamá tenía razón en una cosa, la parte más difícil no es descubrir la verdad, sino saber qué hacer con ella una vez que la tienes. Y ese viaje apenas comenzaba.